La magia, la brujería y en general la invocación de fuerzas y seres sobrenaturales para obtener determinados resultados está presente en la cultura humana desde sus mismos inicios y aún sigue presente en prácticamente todas las culturas actuales. En el pasado, las diversas culturas establecieron castigos para las personas a las que se atribuía causar daños mediante la invocación de fuerzas y seres sobrenaturales, como sucedía con la llamada magia negra. Tanto en el código del Hammurabi de Babilonia como en el antiguo Egipto se castigaba a los magos malignos. Sin embargo, nunca se llegó a una persecución masiva de presuntas brujas. Muchas culturas, tanto antiguas como modernas, han reaccionado de forma puntual a las acusaciones de brujería con miedo supersticioso o religioso y han castigado o incluso asesinado a los presuntos o presuntas practicantes. Diversos pueblos nativos de regiones como Europa, Asia, la América anterior y posterior a la conquista europea, África y Oceanía, creen o han creído que chamanes, brujos, sacerdotes, nigromantes y en general individuos con supuestos poderes pueden provocar o invocar a seres sobrenaturales, diabólicos o demoníacos para causar daños a distancia. En algunas de estas culturas, toda desgracia, enfermedad o muerte es atribuida a los dioses, al diablo, a los demonios o al mal causado por un brujo. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, prohíbe la magia y la adivinación. No realizaréis adivinación ni magia, y establece la pena de muerte para los magos. Los magos no los dejarás vivir. Esta formulación fue traducida en género femenino por Lutero, de forma gramaticalmente correcta, como las magas no las dejarás vivir. La palabra brujo no aparece en la Biblia, pero ello no evitó que los teóricos de la brujería usaran estas menciones como prueba de su existencia y para su persecución. En otras citas de la Biblia, encuentros con magos y adivinadores se relatan de forma algo más positiva. El rey Saúl busca consejo en la bruja de Endor, a pesar de que él mismo había prohibido la adivinación, por su desesperación ante los filisteos. Los magos, nigromantes y brujos habían existido en toda Europa, Asia y África sin ser perseguidos. Su magia era considerada magia blanca y no una herejía. El Código Teodosiano promulga, por primera vez, una ley en contra del ejercicio de la magia en el año 429. En 534, el segundo Código de Justiniano prohíbe consultar a los astrólogos y adivinos por ser una profesión depravada. El Concilio de Ancira, o Concilio de Elvira, en el 306, declara que matar a través de un conjuro es un pecado y la obra del demonio. El Concilio de la Odisea solicita, en el año 360, la excomunión de todo aquel que practique la brujería o la magia. La Iglesia primitiva en general no participa en estas persecuciones, aunque rechazaba las prácticas y el pensamiento de la brujería al verlos como una superstición. Los germanos, antes de su conversión al cristianismo, conocían la quema de los magos que realizaban encantamientos perjudiciales. Tras su conversión, el Concilio de Paderborn, del año 785, castigaba tanto la creencia en brujas como su persecución.
Quien cegado por el demonio cree como los paganos que alguien es una bruja y come a personas, y la queme por ello o deja comer su carne por otros, será castigado a pena de muerte. Carlomagno lo validó con una ley, probablemente relacionada con las prácticas paganas de los sajones, contra los que el rey luchaba en la década de los años 80 del siglo VIII. En Hungría se refieren a ellas en latín como strigis, y a principios de la Baja Edad Media, el rey Colomán de Hungría sancionó en una de sus recopilaciones de leyes un artículo que rezaba: sobre las brujas, ya que éstas no existen, no se harán pesquisas indagando por ellas. En Alemania se encuentran las constancias más antiguas de la aparición de la palabra bruja. En Suiza, la palabra bruja aparece en los libros de delitos de la ciudad de Schaffhausen a finales del siglo XIV. El proceso de caza de brujas más conocido y difundido en la literatura de Occidente es el fenómeno generalizado que ocurrió en la Europa central a inicios de la Edad Moderna. Base para la persecución masiva de mujeres por la Iglesia y sobre todo por la justicia civil fue la idea, extendida entre teólogos y juristas, de una conspiración del demonio para acabar con la cristiandad. Como ha destacado Michel Porret, desde el final de la Edad Media, los demonólogos teorizan esta figura de la bruja, enemiga del género humano, capaz de interceder por el mal, encarnación del pecado original. Ahora bien, durante la caza de brujas, nadie fue nunca detenido en flagrante delito de sabbat. Ni caldero ni escoba figuraron como pruebas. Ningún juez vio el vuelo nocturno de las brujas. Sin embargo, según la gramática pecaminosa del desorden social, del miedo al mal y del crimen de lesa majestad, los crímenes detestables imputados a los satánicos bajo tortura justifican su expiación penal por el fuego y la soga. La caza de brujas, un término que fue acuñado mucho después, comienza en el siglo XV, más concretamente entre los años 1420 a 1430. Es en ese momento cuando se extiende la creencia de que ha aparecido un nuevo enemigo de la cristiandad, la brujería, que se diferencia de la hechicería tradicional por la intervención del diablo. En algunos documentos se les llama los nuevos herejes y el tratado de Nicolas Jacquier los denomina encantadores heréticos. Son la nueva encarnación del mal que hay que extirpar para purificar la cristiandad. Son herejes, idólatras, en tanto que demonólatras y apóstatas, en cuanto que reniegan de Dios y blasfeman. Y esa es la justificación de su persecución. Son una nueva secta de apóstatas y de infieles, afirma el tratado escrito por los dominicos de Lyon hacia 1440. La caza de brujas por excelencia se llevó a cabo a comienzos de la Edad Moderna, sobre todo en la Europa central. La persecución de 1450 a 1750 era solo en parte una acción eclesiástica contra la herejía. Principalmente se trataba de un fenómeno de histeria colectiva contra la magia y la brujería, que convirtió la magia en un delito y tuvo como consecuencia recriminaciones, denuncias, procesos públicos en masa y ejecuciones. El comienzo de la caza de brujas hay que relacionarlo con una nueva concepción del diablo que se desarrolla en la cristiandad latina como consecuencia de la crisis económica, social y cultural provocada por la peste negra y de la crisis religiosa que trajo consigo el cisma de Occidente. Este hace referencia
a la división que se produjo en la Iglesia Católica en el periodo comprendido entre 1378 y 1417, cuando 3 obispos se disputaron la autoridad pontificia. Es un tema muy interesante que insto a leer si se quiere tener un poco más de información. Pero retomemos el tema de la casa de brujas. Todo eso hace que Satán ya no sea pensado como el tentador que instiga malos pensamientos o posee a las personas. A partir de ese momento, él interviene físicamente, realmente, en el mundo por medio de la seducción de fieles para construir una antisociedad en el seno de la cristiandad, una antiiglesia y un reino del diablo sobre la tierra. Así, los brujos o las brujas son definidos por la adoración al diablo y por el hecho de que su objetivo es perjudicar a la sociedad cristiana. El delito de brujería tomó su forma definitiva en Francia, gracias fundamentalmente a la obra de Jean Bodin, en la que se determina que los brujos y brujas son culpables de 15 crímenes. Renegar de Dios, maldecir de Él y blasfemar, hacer homenaje al demonio, adorándole y sacrificando en su honor, dedicarle los hijos, matarlos antes de que reciban el bautismo, consagrarlos a Satanás en el vientre de sus madres, hacer propaganda de la secta, jurar en nombre del diablo en signo de honor, cometer incesto, matar a sus semejantes y a los niños pequeños para hacer cocimiento, comer carne humana y beber sangre, desenterrando a los muertos, matar por medio de venenos y sortilegios, matar ganado, causar la esterilidad en los campos y el hambre en los países, tener cópula carnal con el demonio. El principal elemento de la casa de brujas es la delación, pues se trata de actuar contra un grupo clandestino. Los curas y los predicadores, además de advertir del peligro de la brujería, alientan a los habitantes de cada localidad a que delaten al vecino del que crean que es responsable por sus hechizos de algún mal que les haya afectado, la pérdida de ganado, la muerte de un niño, la cosecha destruida por una helada, etc. Los denunciados, como mínimo por 3 personas o como resultado de un rumor público, son entregados al Tribunal de la Inquisición, integrado por un inquisidor papal y un representante del ordinario local, en general el obispo. Los procesos en caso de brujería se hacían según el siguiente sistema. A menudo precedía a la acusación una fase de rumores que podía durar años. La acusación podía ser debida a una denuncia de una bruja o brujo que ya había sido detenido, posiblemente bajo tortura. Rara vez se permitía a las presuntas brujas una defensa. Las cárceles, en el sentido moderno, todavía no existían, por lo que se mantenía a los presos en mazmorras o torres. Las llamadas torres de brujas, que todavía se conocen en muchos lugares, no eran exclusivamente para brujos, sino para todo tipo de prisioneros. A menudo eran simples torres de las murallas de la ciudad. Normalmente se distinguían 3 fases: el interrogatorio por las buenas, el interrogatorio con explicación y muestra de los instrumentos de tortura, y el interrogatorio doloroso, en el que se empleaba la tortura. En los casos de procesos por brujería, la limitación a 1 hora no era respetada, ya que se trataba de crímenes excepcionales, lo que exigía una dureza especial. A menudo se utilizaba las empulgueras, la rueda, el potro y la bota española. Tampoco se respetaba la regla habitual de que solo se podía torturar a un preso 3 veces, y si hasta ese momento no se había producido una confesión,
liberar al preso. En el Malleus Maleficarum se recomendaba declarar la retoma ilegal de la tortura con pruebas nuevas como una continuación. Los procesos oficiales no preveían las pruebas de brujas. De hecho, estaba prohibido su uso. Sin embargo, muchos tribunales en diversos lugares usaron este elemento. La valoración de las pruebas era tan distinta como su empleo. A veces servían como prueba fuerte, a veces como prueba débil. Las siguientes son las más conocidas. Con agua caliente, el acusado debía sacar un objeto del agua hirviendo. Con agua fría, se descendía la víctima atada a un pozo y si se hundía, resultaba inocente. Proceso en el que podía morir ahogada. Agrupa diversas pruebas en las que la bruja o brujo tenía que andar sobre o transportar hierro candente o meter la mano en el fuego. Si se encontraba una marca del demonio, se pinchaba con un hierro. Si la zona sangraba, se consideraba buena señal. Se creía que quien ejercía la brujería no podía llorar. Se afirmaba que una bruja o brujo no podía pesar más de 5 kilos, ya que tenía que poder flotar y volar. A comienzos del Renacimiento, nadie podía ser juzgado sin confesión, lo que también era válido para los casos de brujería. Pero debido a que se ignoraban las habituales reglas durante la tortura, la probabilidad de obtener una confesión se multiplicaba enormemente con respecto a los procesos normales. Según la ciencia de la brujería, las brujas debían encontrarse en aquelarres y por lo tanto una bruja debía conocer a otras. En los aquelarres tenían lugar ceremonias que eran básicamente una inversión sacrílega de aspectos de la liturgia cristiana. En un segundo interrogatorio se preguntaba a las acusadas por los nombres de otras brujas o brujos, a veces bajo nuevas torturas. Así se alargaba siempre más la lista de sospechosas, ya que bajo tortura siempre se acusaba a más personas. El resultado eran procesos en cadena. Al delito de brujería le correspondía muerte por fuego, es decir, la hoguera, en la que eran quemadas vivas. A veces, como acto piadoso, se consideraba la decapitación o ahorcamiento previo y quemar el cadáver, o colgar un saco de pólvora al cuello. Al considerarse la brujería un crimen de lesa majestad, una forma por parte de los príncipes de afirmar su justicia y su poder, los condenados son quemados en la hoguera, siendo ejecutada la sentencia por las autoridades civiles, porque los hombres de la Iglesia lo tienen prohibido. Se les condena preferentemente a la hoguera, porque así el castigo no es solo físico, sino también espiritual, ya que el condenado, privado de sepultura, no podrá participar en el juicio final. Según investigaciones recientes, en las regiones más afectadas por la caza de brujas en aquella época, entre el 40 y el 70% de los procesados fueron condenados a muerte. En unas regiones fueron procesados más hombres que mujeres, mientras que en otras ocurrió al contrario, por lo que, según la escritora Martínez Torero, ninguna condena fue pronunciada por una cuestión de género. El concepto de brujería se difundió por toda Europa mediante una serie de tratados de demonología y manuales para inquisidores que se publicaron desde finales del siglo XV hasta avanzado el siglo XVII. El primero en alcanzar gran repercusión, gracias a la reciente invención de la imprenta, fue el martillo de las brujas,
un tratado filosófico escolástico desapasionado y racional, publicado en 1486 por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. El libro no solo afirmaba la realidad de la existencia de brujos y brujas, sino que afirmaba que no creer en ellos era un delito equivalente a la herejía. El Malleus Maleficarum explicaba que la mayoría de los hechiceros eran mujeres porque la superstición se encontraba ante todo en las mujeres y la mayor cantidad de los brujos eran del sexo frágil porque las mujeres eran más crédulas, más propensas a la malignidad y embusteras por naturaleza. El estereotipo de la bruja como una mujer mayor que vuela en una escoba acompañada por un gato, que participa en aquelarres nocturnos adorando al diablo, que forma parte de un grupo clandestino que realiza sacrificios humanos y ritos sacrílegos y que conoce todo tipo de pociones mágicas y maleficios, se remonta a la antigüedad. Los cristianos fueron acusados de realizar este tipo de actos en la época del Imperio Romano. En otras épocas fueron los judíos los acusados de practicar este tipo de aquelarres. Siempre se trataba de grupos minoritarios, vistos con malos ojos por la mayoría y los gobernantes. El Malleus Maleficarum era un compendio de todas estas fantasías. Los efectos del Malleus Maleficarum se esparcieron mucho más allá de las fronteras de Alemania, causando gran impacto en Francia e Italia y en menor grado en Inglaterra. Durante el siglo de las luces, aparecieron historiadores europeos que acusaban a la Iglesia y a la Inquisición de la caza de brujas, porque las persecuciones habían sido en nombre de Dios y habían sido sacerdotes quienes inventaron la imagen de la bruja maléfica. Autores católicos, posteriormente, reivindicaron el papel de la Iglesia, aduciendo que la creencia en las brujas no fue una invención de la Iglesia y que fue la justicia de los príncipes la que había asesinado a miles de hombres y mujeres con la acusación de brujería. La controversia se mantiene. En un decreto papal del 5 de diciembre de 1484 se reconoció la existencia de las brujas, derogando así el Canon Episcopi del año 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. Esta bula papal contra la brujería, firmada por el Papa Inocencio VIII, solo tuvo una influencia duradera en los territorios católicos, pero fue apoyada y aceptada por las demás iglesias occidentales: luteranos, reformados, anglicanos y puritanos. Solo las iglesias orientales no participaron en la caza de brujas. Al comienzo, la caza de brujas fue dirigida por los tribunales eclesiásticos, es decir, los jueces inquisidores. Pero en el siglo XVI, estos son reemplazados por los tribunales laicos, o sea, los jueces civiles. No fue sino hasta 1657, cuando ya habían muerto miles de personas, que la Iglesia condenó las persecuciones en la bula Pro Formandis. 2 años después, Pierre Gregor publica un tratado en el que compendia las leyes civiles y eclesiásticas sobre la brujería y da noticia de la caza de brujas llevada a cabo en el sur de Francia, donde en el año 1577 fueron quemadas 400 personas acusadas de brujería. Pero los que acabaron de perfilar el delito de brujería fueron 3 jueces civiles. El primero, Nicolas Remy, publicó en Lyon en 1595 su experiencia como magistrado en el Ducado de Lorena, que durante los 15 años que actuó allí, mandó quemar a unas 900 personas acusadas de ser brujos o brujas. El segundo fue Henri Boguet,
gran juez de la ciudad de Saint-Cloud, que escribió un libro en 1602 en el que describía cómo descubría a los brujos buscando señales características en sus cuerpos o en sus cabezas, que los mandaba rapar y a los que no dudaban aplicar la tortura para que confesaran. El tercer juez fue Pierre de Lancre, que mandó quemar unas 80 mujeres en el País Vasco francés y cuya actuación tuvo sus consecuencias al otro lado de la frontera con el famoso proceso de las brujas de Zugarramurdi. En Francia, un caso muy representativo es el conocido como el de los demonios de Lodun, en el cual el sacerdote Urbain Grandier fue acusado de brujería por las monjas ursulinas del convento de Lodun, localidad cercana a Poitiers. En este caso hubo claras motivaciones políticas, ya que Grandier era un conocido opositor al cardenal Richelieu. El acusado murió en la hoguera tras haber sido torturado. Otro caso en Francia fue el de Juana de Arco, acusada de brujería por oír angelicales voces en su cabeza y tener visiones, supuestamente enviadas por el mismo Dios. Juana no fue solamente acusada de herejía, sino también de blasfemia y travestismo, puesto que estando presa en una torre de Rouen, los ingleses la despojaron de sus ropas, abusaron de ella y la obligaron a vestirse con una armadura. Luego llamaron a los que cuidaban su celda y le dijeron que Juana había hecho aparecer la ropa de hombre con ayuda demoníaca. En Inglaterra, las persecuciones de brujas más famosas fueron las llevadas a cabo por Matthew Hopkins en los condados de Suffolk y Essex entre los años 1644 y 1646, en plena Guerra Civil Inglesa. Se calcula que Hopkins envió a la muerte a unas 200 mujeres. En las colonias inglesas de América, alcanzó gran celebridad el caso de las brujas de Salem, que se saldó con la ejecución de 20 personas de las 200 acusadas entre febrero de 1692 y mayo de 1693, en su mayoría mujeres. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y 3 mujeres fueron arrestadas: Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Tituba era una esclava en la casa de los Parris. Sarah Osborne era una terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos a través de sus escasas demostraciones de fe ante la comunidad. Y Sarah Good era una indigente que se encontraba embarazada al momento de su arresto. Si bien Osborne, quien estaba demasiado enferma como para siquiera subir al estrado, y Wood proclamaron su inocencia durante todo el proceso, fue el testimonio de Tituba lo suficientemente escuchado como para poder condenar a las 3. Tituba buscaba con su testimonio alejar la atención del tribunal de su esposo, John Indian, a quien algunos de los pobladores de Salem acusaban como uno de los que provocaban aflicciones entre los vecinos. Esto fue solo el principio, y pronto las acusaciones se hicieron masivas, pues algunos vecinos utilizaron el pánico para vengar sus propias rencillas personales. Así fue el caso de Martha Corey y su esposo, a quienes las más jóvenes de la comunidad acusaron de brujería, pues se habían adherido recientemente a la iglesia y dejaban en evidencia sus problemas internos. En la localidad del Pirineo navarro de Zugarramurdi se encontró un foco de brujería y el proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño. En el auto de fe,
celebrado en esa ciudad los días 7 y 8 de noviembre de 1610, 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Pero las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas y 5 en efigie porque ya habían muerto. El número total de víctimas de la casa de brujas no puede ser establecido de modo completamente fiable, debido a que una gran cantidad de actas de juicio se han perdido y muchos procesos no se registraron nunca de forma oficial. Los cálculos de la cantidad de personas quemadas por brujos o brujas varía según los distintos autores. En un estudio publicado en febrero de 2019 por Michel Porret, de la Universidad de Ginebra, se afirma que sobre los 110.000 procesos conocidos entre 1580 y 1640, el momento álgido de la caza de brujas en Europa, los jueces laicos sentenciaron a muerte de 60.000 a 70.000 justiciables, sobre todo en los medios rurales. De ellos, alrededor del 75% fueron mujeres. Según este historiador, cerca de la mitad de la población europea fue afectada por la caza de brujas. Muchas de estas mujeres eran curanderas, aunque también cocineras y comadronas, así como las encargadas de cuidar niños, fueron objeto de la caza de brujas. La mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran solteras o viudas y en general pertenecían a los niveles más bajos de la sociedad. Muchos hombres fueron también ajusticiados bajo las mismas acusaciones, y en algunas regiones de España, por ejemplo, el número de víctimas masculinas y femeninas fue bastante parejo, y en otros, como en Rusia, los hombres fueron mayoría. En Suiza hubo 2 casos en los que se acusó y se llevó ante el juez a grupos de niños. En el primer proceso, los niños no fueron liberados hasta que intervinieron inquisidores de Roma. En el segundo, el Tribunal Civil obligó a los padres a elegir entre expulsar de casa a los niños y presentar un certificado de su muerte o envenenar ellos mismos a sus hijos. Parece ser que muchos padres efectivamente envenenaron a los hijos. La última muerte documentada de una bruja en Centro Europa fue en 1793, en el Gran Ducado de Posen. Pero aún en 1836, una presunta bruja fue sometida a la prueba del agua por los pescadores de la península de Hel. Ya que la bruja no se hundía, la ahogaron a la fuerza. Las cazas de brujas todavía ocurren en la actualidad en algunos países en desarrollo. El proceso más generalizado actualmente es la acusación y asesinato masivo de mujeres ancianas acusadas de practicar la brujería en Tanzania. Entre 500 y 1.000 personas, en su mayoría mujeres, son asesinadas, quemadas vivas o mutiladas tras ser acusadas de ser brujas cada año en ese país. Pero más allá de la barbarie aquí descrita, ¿ustedes creen en las brujas?